Y ahora saludo con mucho gusto a Raimundo Tenorio Aguilar, profesor emérito del Tecnológico de Monterrey. Profesor, muy buenas noches. Hoy un tema muy importante que se anunció hace unos días, este ajuste, este incremento, bueno, el día de ayer, del 20% al salario mínimo. Así es, muy buenas noches, Marisol. En efecto, bueno, pues la noticia prácticamente de la semana es que el salario mínimo en el país tendrá un incremento del 20% en el 2023, por lo que el mínimo general pasará de 172 pesos con 87 centavos a 207 pesos con 44 centavos. Y en la frontera norte pasará de 260.34 a 312.41. Esto, según la Secretaría del Trabajo, va a beneficiar a 6.4 millones de trabajadores. Se trata del sexto aumento nominal de doble dígito y el segundo más amplio junto con el del 2020, solo detrás del otorgado en este 2022 que fue de 22%. El alza nominal en lo que va del sexenio ya es del 134%, al pasar de 88 pesos con 30 centavos a los 207 con 44 que acabo de comentar. Cabe de resaltar, Marisol, que con los análisis que se han realizado en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, su presidente, Luis Murguía, comentó que dado que el costo laboral de las empresas es 8% del total, subir el salario mínimo es 1.8% del costo laboral y por lo tanto el costo final de subir el salario mínimo sería apenas de 0.14%. Yo, desde mi ángulo de análisis, debo decir que esto no es del todo cierto, ya que lo que el titular de esta comisión afirma solo aplicaría a las grandes empresas donde la proporción del salario respecto del costo total, en efecto, es mínima. En México hay que recordar que hay aproximadamente 6 millones de establecimientos, de los cuales el 95% usted los ve todos los días, las microempresas, los micronegocios, y que generan el 40% del empleo en el país. Además, producen el 15% del Producto Interno Bruto y tienen menos de 10 trabajadores, es decir, desde 1 hasta los 10, generando anualmente ventas promedio hasta por 4 millones de pesos. Según las encuestas nacionales de ocupación y empleo del INEGI, que también salieron esta semana, 18.732.162 personas son las que perciben hasta un salario mínimo, en los que se incluyen a estos 6.4 millones a los que se refiere la Secretaría del Trabajo, tanto en la economía formal como en la economía informal, y que correspondería a trabajadores que se agrupan en oficios y profesiones que están en esa lista de 61 oficios que publica la CONASAMI, donde están, por ejemplo, un cajero, el sueldo mínimo para una costurera, por un oficial de albañilería, un electricista, un ebanista, un radiotécnico y otros más oficios que están ahí en esa tabla. Hay millones de trabajadores que aceptan menos del salario mínimo con tal de mantenerse en ese nivel de ingreso y estar en la informalidad, Marisol, así de claro. O bien en microempresas que no alcanzan a asimilar estos aumentos y despiden a trabajadores por la alta proporción que representa el pago de sueldos. Eh, Estos aumentos definitivamente que se han otorgado a los mínimos en estos 3 últimos años contribuyen a mejorar la situación de estos trabajadores que mencioné, pero aquellos que ganan más del salario mínimo lo habrán visto en estos 3 últimos años, no se les ha aumentado su sueldo en la proporción que aumenta el salario mínimo y en esta ocasión tampoco será la excepción. Ya lo decía bien, profesor, pues sí, solamente aplica para quienes ganan el salario mínimo y pues la mayor parte de los trabajadores que ganan arriba y que no es tanto arriba, pues no aplican esos aumentos y así nuestra economía en nuestro país. Como siempre, profesor, muchas gracias. Al contrario, un gusto y pase feliz fin de semana. Igualmente, profesor, un excelente fin de semana y con esta información hacemos una primera pausa. Quédese con nosotros, aún tenemos mucha información.